eres fiel, oh Dios. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Tus promesas son fieles, tus promesas son fieles. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Lanzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Lanzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Grande es tu amor, oh Dios, grande es tu amor, oh Dios. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Grande es tu amor, oh Dios, grande es tu amor, oh Dios. Nunca cambias, tú nunca fallas, Dios. Lanzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es quien vendrá. Lanzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Fuiste, eres, siempre serás. Fuiste, eres, siempre serás. Fuiste, eres, siempre serás. Lanzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Lanzamos manos hoy para adorar al Rey, quien fue y es y quien vendrá. Quien fue y es y quien vendrá. Quien fue y es y quien vendrá. Mil generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que nació. Los que nos precedieron, los que en él creerán, cantarán a aquel que ya nació. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre
aplauso al Señor. Soberano es el Señor. Venga el sediento, Cristo es la fuente que no se secará. Toma del agua, sed jamás tendrá. Los pecadores se encuentren su gracia, ven a la mesa, Él te saciará. Él es lo que buscas, prueba su gran bondad. Dios tanto amó al mundo que ha dado la salvación en su Hijo amado, y todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Te adoramos, Señor. Gracias por ese grande amor. Trae tus pecados, tus adicciones, ríndelas hoy a los pies de la cruz. Cristo te espera y te abrazará. Dios tanto amó al mundo que ha dado la salvación en su Hijo amado, y todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Por siempre el poder del mal fue vencido, hoy libre soy, abrió el camino, cuán grande amor Dios al mundo amó. Cantad, cantad por lo que ha hecho Dios. Cantad, cantad la grandeza de su amor. Cantad, cantad por lo que ha hecho Dios. Cantad, cantad la grandeza de su amor. Dios tanto amó al mundo que ha dado la salvación en su Hijo amado. Dios tanto amó al mundo que ha dado la salvación en su Hijo amado, y todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Por siempre el poder del mal fue vencido, hoy libre soy, abrió el camino, cuán grande amor Dios al mundo amó. Trae tus pecados, tus adicciones, ríndelas hoy a los pies de la cruz. Cristo te espera y te abrazará. Podemos venir al Señor y rendirnos siempre a los pies del Señor. Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque el Señor es bueno y lleno de amor.
cuando me rodea el mal y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospera un solo pasará, yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz, la batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Esperamos en ti, Señor, derramamos nuestro corazón en esta mañana delante de ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Denle un fuerte aplauso a nuestro Salvador en esta mañana. Aleluya. Él es nuestra esperanza. Cantamos con todo el corazón. Él es nuestra fortaleza, hermanos.
su gracia que usted y yo recibimos el perdón. No hay otra forma, hermanos, que nosotros seamos perdonados. Es la gracia del Señor. Ahora, la palabra gracia, quizás se pregunte, ¿qué es lo que significa? La palabra gracia, hermanos, es el favor y la bondad de Dios otorgados, y aquí está un detalle interesante, a los que no lo merecemos y ni podemos tampoco ganarlo. No podemos ganar eso, ni merecemos tampoco lo que Dios ha hecho, esa bondad para con nosotros. Así que, hermanos, si Dios nos tratara a nosotros solamente de acuerdo con la verdad, ninguno de nosotros sobreviviríamos. Ahora quizás se pregunte, bueno, ¿cómo? ¿De qué está hablando en esto? Si siempre se predica la verdad, claro, pero ahí voy para allá. Pero no se trata a base de no se trata, hermanos, a base de la gracia y la verdad, hermanos, no únicamente. Y puedo decirlo de esta forma, se trata de Jesucristo, porque de ahí vino lo que es la verdad y la gracia, pero Él es la manera que nos está tratando de esa manera, de que nos trata según lo que Cristo hizo en el Calvario. Nos trata a usted y a mí, hermanos, conforme a la verdad y a la gracia. Las dos tienen que ir unidas. Si no van unidas las dos, estamos perdidos. Así que Jesucristo, hermanos, en su vida y la muerte de Cristo en el Calvario y la resurrección de Jesús, cumplió todas las demandas de la ley. Ahora Dios, hermanos, puede dar libremente la plenitud de su gracia a los que confiamos en Cristo. Pero oiga lo que voy a mencionar: la gracia sin la verdad sería engañosa, y la verdad sin la gracia sería condenatoria. ¿Por qué? Porque caeríamos nuevamente a la ley. Entonces, gracias a Dios que estamos bajo la gracia y la verdad van unidas, y todo esto por Cristo Jesús. Y voy a hablar esta mañana respecto a esto, y créame, hermano, que es una predicación extensa que no la alcanzo a terminar en una prédica, quizás 2 prédicas, quizás 3, no sé, lo que Dios me permita hacer. Y voy a tocar el primer punto: gracia sobre gracia. Quizás se pregunte usted respecto a la gracia sobre gracia, ¿de qué está hablando allí? Pero primeramente permítame mencionarle, la Biblia aquí nos enseña a través de Juan, él habla del verbo encarnado como revelación de Dios. Porque quien nos vino a revelar a Dios es Jesucristo, nadie más. Hay mucha gente hoy en día tratando de buscar a Dios fuera de Jesucristo, no lo va a encontrar. Porque el único que lo puede revelar es Cristo Jesús. Y le pudiera decir con toda claridad, hermanos, la persona que busca a Dios sin Cristo está totalmente errado, está perdiendo su tiempo. Porque Cristo es la única puerta, el único camino, la única verdad y la vida. Y nadie viene al Padre hablando Jesucristo si no es por mí. Entonces, hermanos, primero aquí Juan dice, habla de la persona de Jesucristo que viene después que Él. Y luego Juan agrega aquí, pero que a la misma vez era antes que Él. Cuando alguien no conoce la palabra del Señor y escucha esto, bueno, va a decir, no, aquí me dejaron confundido. ¿Cómo que habla aquí de que Él es después que Él y luego después habla de que Él es antes de Él? Él está hablando ahí de que su nacimiento fue después de que Juan. Pero en cuanto a Cristo, Él era de antes que de Él, porque Cristo no tiene principios de días y ni fin de días. Él es eterno. Así que, hermanos, Cristo nuestro Señor, Él es eterno. Y por esta razón nosotros tenemos la eternidad también, porque hemos creído en Cristo. Él es el Cristo que existe desde la eternidad, de eternidad a eternidad, hermanos. No es un Cristo que nació el día de ayer y que murió y que jamás resucitó. Ahora, enseguida aquí dice la palabra, hablando de la plenitud de Dios o del Señor, todos hemos recibido de esa plenitud. Y voy a entrar al versículo 16, que es más bien donde allí parte la predicación, versículo 16 y 17. Y quisiera usarlo de esta manera. Cuando hablamos de la plenitud, dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La palabra plenitud, esta palabra en el griego significa pleroma, y esta palabra significa
es la suma total, o su significado es la suma total de todo lo que está en Dios. Váyame siguiendo en esto, porque estamos hablando de una plenitud de lo que es Dios, y de esto es lo que habla la palabra del Señor, de esa plenitud que tomamos todos y la gracia sobre gracia. Versículo, en Colosenses capítulo 1 versículo 19 dice la palabra: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Muy interesante de que no únicamente vino a revelarnos a Dios, sino que también, hermanos, toda la suma total, hermanos, en cuanto a la plenitud de lo que está en Dios, está en Cristo. Así que, hermanos, todos, cada uno de nosotros hemos recibido de la plenitud diariamente, hermanos, y los beneficios del Señor. Ahora, quizá usted se pregunte, bueno, explíqueme. Bien, aquí está la razón. Primero, todos recibimos de su plenitud. Los que somos de Cristo disfrutamos de todo lo que Cristo es. No es una religión, hermanos. No es únicamente un momento para añadirlo a su vida. Porque hoy en día, hermanos, hay personas que tienen problemas en su vida, y lo que hace el médico cuando ya no le encuentra ninguna cosa, le pregunta: ¿usted va a alguna iglesia? No, yo no voy a ninguna iglesia. Pues le recomiendo busque una iglesia porque a usted le hace falta fe. Oye, hermano, que espere el ser humano que un médico le recomiende que vaya a una iglesia porque le hace falta fe. Espero en Dios, hermano, que no vaya a ir un cristiano y que le digan: ¿y usted es cristiano o no es cristiano? ¿Va a la iglesia o no va a la iglesia? Y si está alejado va a decir: pues no voy a la iglesia. Pues le recomiendo que vaya a la iglesia porque le falta fe. Es muy recomendado por parte de los médicos. Ahora, aquí está un detalle de que es importante que alcancemos a comprender nosotros, hermano, que nosotros disfrutamos de todo lo que es Cristo. No sé si usted se había puesto a meditar en ello. Si Cristo mora en nosotros, hermanos, todos sus recursos del Señor están a nuestra disposición. Muy interesante. Y la verdad que la palabra del Señor tiene plenitud para cada uno de nosotros. Lo vuelvo a repetir esto: si Cristo mora en usted y en mí, todos sus recursos del Señor están a nuestra disposición. Digo, ¿no es interesante esto, hermanos? Para aquella persona que tiene depresión en su vida, la verdad, los recursos los tiene Dios para aliviar esa situación. No le digo, hermano, porque hay gente que probablemente los únicos recursos que va a querer agarrar son las finanzas de parte del Señor. Porque el mundo es todo lo que busca, no busca otra cosa, hermano, sinceramente, hermano. Finanzas, 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 finanzas. Y como Casa de Oración no habla de finanzas y finanzas, pues van a buscar otro lugar que le hablen de finanzas. Pero antes de que tenga usted supuestamente finanzas, hay que sacarle las poquitas finanzas que tenga usted para que siembre, para que Dios lo bendiga. Y si no lo bendice, pues allá es asunto suyo, porque usted ya dio. Sembró en tierra mala. Yo no sé cuánto a ustedes les tocó, hermanos, ir a sembrar en un lugar, hermano, donde no levantó nada de cosecha. Tiró la semilla. Hubo un año que nosotros sembramos, hermanos, algunas hectáreas. No levantamos ni siquiera la semilla que sembramos. Ahora, permítame continuar con esto. Recibir gracia sobre gracia. Esto significa recibir bendición tras bendición. Beneficio tras beneficio, provisión tras provisión. Es decir, que todo lo que necesitamos, Dios se lo da a su iglesia. Ahora, escuche bien todo esto. No estoy hablando de que usted se incline únicamente a las cosas materiales, no. Vayamos a entrar al punto espiritual, hermano, que es lo más importante, porque la muerte de Cristo en el Calvario no era tanto para que el hombre se llenara los bolsillos aquí en esta tierra o para enriquecerlo, sino lo importante es para enriquecerlo espiritualmente, para salvar su alma, para perdonar su pecado. Esta era la labor de Cristo en el Calvario, hermano. Gloria sobre gloria, beneficio tras beneficio, bendición tras bendición, provisión tras provisión. Es decir, que todo lo que necesitamos, hermano, Dios lo puede proveer. Ahora, aquí hay un detalle interesante.
y mucho más abundantemente de lo que usted y yo podamos imaginar. Esta prédica pudiera apropiarse para otras cosas, hermano, para manipular la mente de las gentes, pero no es el propósito sino saber que en cada una de las cosas Dios nos conoce, Dios nos entiende, Dios nos comprende y sabe lo que usted y yo necesitamos antes de que clamemos al Señor. Yo sé, hermanos, que estamos en un mundo, hermanos, que cada día está peor. Pero permítame mencionarle al Dios que le servimos, es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Él no cambia. Así que, hermanos, esta viene siendo, o más bien la idea es de abundancia que proviene del rico almacén de la gracia infinita de Dios. ¿Quién conoce los almacenes? Un ejemplo que le voy a poner. Para donde nosotros vivimos están haciendo muchas bodegas. Bastantes compañías que se movieron de otros estados para aquí a Arizona. Y el propósito de todas estas bodegas o almacenes es para almacenar todo lo que las tiendas tienen o lo que están vendiendo al consumidor, de donde ellos se abastecen de lo que ellos necesitan. Para eso son esas bodegas. Entonces, cuando hablo de el punto de la gracia sobre gracia, aquí hay una idea de abundancia que proviene, hermanos, del rico almacén de la gracia infinita de Dios. Esto se llama gracia. A veces no comprendemos la gracia del Señor, pero va más allá de que lo que la mente humana alcanza a comprender, hermanos. Hermano, al haber conocido a Cristo, somos los seres más bendecidos de la tierra, del mundo entero. No hay nadie más bendecido que el cristianismo, hermano. Somos bendecidos, tenemos bendición tras bendición, hermano, de parte del Señor, provisión tras provisión, hermano, porque este es el Dios que le servimos nosotros, hermano. Aquí hay un detalle interesante, hermano, en esta mañana. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta idea de abundancia, hermanos, ocurre una y otra vez en las palabras. Y oiga lo que va a mencionar y lo que habla aquí Juan en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Caná de Galilea. Podemos mirar ahí, hermanos, donde el Señor reserva el vino. Oiga bien, cuando una persona en nuestras bodas se les acabó el vino en la boda y le pide la madre, hermanos, de Jesús que haga vino, que haga un milagro, le traen agua, hermanos, y el Señor, hermanos, provee el vino, pero el vino que el Señor hace es mejor vino que el vino que tenían ellos ahí antes. Quiero mencionarle que ahí en las bodas de Caná de Galilea lo vemos en la reserva suficiente del mejor vino. Ahora, no estoy diciendo que para que aquella persona que tiene la adicción del vino venga a la iglesia para que le den vino. Porque pueden, hermanos, tergiversar la palabra. Y no se trata de esto. Ahora, Juan capítulo 2 versículo 10 dice la palabra, y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Estoy hablando de la gracia sobre gracia. Estoy hablando, hermano, de la abundancia del almacén de Dios, hermano. Aquí hay otro detalle, otro ejemplo. Él le dio a la mujer samaritana una fuente que salte para vida eterna. La palabra del Señor habla en Juan 4:14. Observemos bien con detalle esto. La palabra del Señor es muy importante, nada más que a veces pasamos sobre de ella, hermano, sin meditarla, sin, hermanos, observar los puntos importantes que Dios tiene en la palabra para nosotros. Dice la Biblia: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y digo yo que esta mañana, ¿no es esto gracia sobre gracia? No es únicamente una
agua, hermanos, que sacia a la persona aquí, sino que se va a convertir en una fuente, hermano, de agua que brota para vida eterna, que de su interior fluyen ríos de agua viva. Este es lo interesante de Jesucristo, hermano. Jesucristo no es cualquier personaje que vino al mundo únicamente a ser uno más del montón. Nada de esto, hermano. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Cristo es la razón de que usted y yo existimos, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Que vivimos para Él y por Él vivimos, hermano. Y cuando hablamos de gracia sobre gracia, abundancia, hermanos, sobre abundancia, lo puedo decir de esta manera. A la multitud hambrienta, hermanos, le concedió el Señor más que lo suficiente. 5,000 personas que tenían hambre, que el Señor les dijo que se recostaran en la hierba mientras preparaban la comida que se le iba a dar, donde el Señor la multiplicó. No que hubieran cocineros en esa mañana, no, o en ese día. Veamos lo que dice Juan 6:13. La palabra dice así: lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aparte de que los sació, sobró. Hubo abundancia. Este es el Cristo al cual nosotros servimos. No es un Cristo de miseria, sino que al contrario, mira nuestra miseria y el Señor abastece nuestra vida espiritual, hermano. Bendito Señor. ¿No es una razón para congregarnos para bendecir a Dios, hermanos? ¿No es una razón para venir y decirle: Señor, gracias? Porque yo gozo de la gracia sobre gracia todos los días de mi vida. ¿Por qué no apartar un momento el domingo en la mañana para venir a adorarlo? Después de las actividades de los trabajos que tenemos, gracias a Dios por ello. Pero hoy voy a continuar con otro detalle interesante. Al alma sedienta le prometió no solamente lo suficiente para satisfacer su sed, sino de que ella saldrían ríos de agua viva. Veamos lo que dice Juan 7:38. Esto es lo que la palabra nos enseña, hermanos. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Si me va siguiendo, hermano. Recuerda lo que mencioné, lo que significa gracia sobre gracia, bendición tras bendición, beneficio tras beneficio, provisión tras provisión. Y de que usted y yo, hermanos, gozamos de lo que Dios tiene en su rico almacén de gracia infinita, hermanos. Ahora, está otro punto muy interesante. La vida abundante, hermanos, para los verdaderos creyentes es posible por su venida al mundo. Una vida abundante. El que yo tenga a Cristo no es una vida miserable, es una vida abundante. Hay gente que le preguntan cómo está su vida. Sí, así nomás. Otros decimos entre azul y buenas noches. ¿Cómo anda, hermano? Pues así, para arriba y para abajo. Y digo una cosa, hermano, cuando le pregunten cómo está, estoy más que bendecido, porque tengo más de lo que merezco. No es la realidad esta, hermanos. Pero lamentablemente la gente, hermanos, se mide, hermanos, conforme a las circunstancias de la vida. No. Tenemos que ver la palabra y la palabra hagamos la nuestra, porque esto es lo que Dios tiene para su pueblo, hermanos. Ahora, la expresión gracia sobre gracia literalmente tiene un significado. Gracia que toma el lugar de la gracia. Lo dijo un comentarista que se llama Robertson, que la gracia sobre gracia es como el maná fresco cada mañana. Hay nueva gracia para el nuevo día y también para el nuevo servicio. Esto es gracia sobre gracia. Amén. No es lo que usted tenga en su almacén, no es lo que usted tenga en la despensa, no es lo que usted tenga en la chequera, no es lo que tenga en el banco, hermano. No. Es lo que tiene en el almacén de la gracia del Señor.
Digo, ¿no es formidable esto, hermanos? ¿No es razón para servirle? Este mensaje, hermano, es para la iglesia entera. Este mensaje es para aquellos que están batallando con la vida y que los problemas de la vida los hacen retroceder. No hay razón para retroceder si usted conoce la bendita gracia de Dios, hermano. Ahora aquí voy a mencionar esto. Seamos agradecidos por la provisión divina. Toda la iglesia, hermanos, deberíamos de darnos cita para adorarlo en los cultos del Señor. ¿Se entiende? Hay gente que trabaja de noche, no puede estar aquí el miércoles porque está trabajando en la noche. ¿Se entiende? No puede estar el viernes porque no puede venir porque está trabajando. Pero el domingo sí es necesario de que hagamos tiempo para venir a adorar al Señor juntamente con los demás que vienen a adorar al Señor, hermanos. Ahora, pero ¿cuál es la razón que tenemos que ser agradecidos para con Él? Primeramente, la plenitud de Dios, su gracia y su verdad no vienen por la ley, hermanos, sino que vienen por Jesucristo. Enseguida, no viene por ser los más buenos, porque a la iglesia no se congregan los buenos, se congregan aquellos que el Señor nos ha perdonado y que nos está transformando día a día conforme a la imagen de su Hijo amado, hermanos. Así que, hermanos, la gracia no viene por la manera en que con nosotros, hermanos, complazcamos a Dios tanto como podamos. La gracia no viene por cumplir con las reglas y mandamientos de la ley. Enseguida no vienen por la ley, ya que ningún hombre, ninguna mujer, hermanos, puede cumplir con la ley hasta un grado de perfección, porque no la va a cumplir, porque nadie ha podido cumplir la ley de Dios, hermano. La ley solo señala los fracasos de la humanidad, ¿sabía usted? Porque la gente anteriormente no sabía que era pecado. Se dieron cuenta que era pecado, pero hasta que entró la ley. Para aquellos que se preguntan, ¿es pecado esto? Lea la Biblia. Y al que conoce la palabra no tiene que andar preguntando si el mal es pecado. Todo lo que va en contra de Dios, mis hermanos, es pecado. Analícelo conforme a la luz de la palabra y el conocimiento que Dios le ha dado. Siéntese y medite, ore a Dios y expóngale la situación y dígale: Señor, mira, estoy haciendo esto y yo veo que tú eres bueno, pero veo que este punto es malo. ¿Qué más quiero? Podemos decir revelación. Alguien que venga y nos lo revele, un profeta que nos hable. No, hermano, Dios nos está hablando a través de la palabra. Entonces, hermanos, la ley condena por infringir la ley. Hablo esto porque esta porción está también en un versículo que voy a continuar. Ahora, esta viene siendo la gracia, el favor de Dios, un favor inmerecido. La gracia de Dios viene, hermanos, por medio del Señor Jesucristo. No es por nuestra bondad, no es por lo bueno que soy, no es por lo que yo comparta, no es por lo que yo dé o por lo que yo haga. Viene por Jesucristo. Pero tenemos que tomar decisión de servirle a Cristo Jesús si queremos, hermano, gozar de la gracia del Señor. Anoche, después de la predicación, un jovencito alrededor de unos 18 años de edad, ahí en el funeral, se acerca y me dice: le tengo una pregunta. Me ha hecho meditar, me ha hecho pensar. Si yo acepto a Cristo en mi corazón, yo me tengo que congregar en alguna iglesia. Le digo: mira, primero acéptalo, reconócelo y después te dedicas a buscar de alimentar tu alma con la palabra del Señor. De que vas a necesitarlo, vas a necesitarlo. Ok, gracias, todo lo quería saber. Dio la vuelta y se fue. La gente no fácilmente quiere a Jesús, pero quiere la gracia sobre gracia. Ahora vayamos a una porción bíblica que está ahí en el versículo, Tito 2:11.
Dice así la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. A todos. Es para todos. El que no la quiera aceptar es su problema. Ahora, aquí hay otro punto. La ley de Moisés. Dice la palabra: porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y esto está interesante, como le dije ahorita, voy a entrar al punto de la ley porque estaba hablando de eso. Dios le dio la ley a un hombre, o a Moisés. Ahora, la ley tuvo su lugar, tuvo su tiempo. Y en cierta manera lo sigue teniendo en alguna otra forma. Ahora, según este versículo, la ley, hermanos, en contraste con la gracia, fue introducida por medio de Moisés. En contraste con la gracia, fue introducida por medio de Moisés. La ley dada por Moisés, hermanos, estaba limitada en proveer la plenitud de la gracia de Dios. Ellos no disfrutaron de la gracia sobre gracia como nosotros lo estamos disfrutando. Ellos no disfrutaron de la plena gracia de Jesucristo, porque Cristo todavía no había venido en ese tiempo, hermanos. Ahora, la ley lo único que hace, nos reveló en realidad la justicia de Dios. Desde Génesis, hermanos, hasta Malaquías, el ser humano se puede sentir condenado, puesto que descubrimos la magnitud, hermanos, de nuestros pecados y el hecho de que no hay justicia en nosotros ninguna, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Nadie es justo, hermano. Así que lo bueno que tiene usted, o lo poquito bueno que tiene, se lo debe a Cristo. Para aquellos hermanos que meditan y que dicen: a mí no me hable de Cristo, pues permítame decirle: gracias a Cristo vivimos, porque Él es el que sostiene el universo entero. Por Él hay vida. Veamos lo que dice la palabra del Señor ahí en Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Oiga, esto está fuerte. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro. Para aquellos que quieren llevar a cabo la ley, mediten ese versículo. Si no puede llevar la ley como está en la palabra, es una persona maldita. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, aquí está un detalle del que la persona que fallaba en un punto era culpable de toda la ley. De toda la ley. Una persona que quiere llevar a cabo la ley, que quiere salirse fuera de la gracia y que quiere vivir únicamente sobre la ley, con un punto que falla es culpable de todo. Está como aquellas personas en el matrimonio. Usted hace buenas cosas para que el matrimonio continúe, para que su pareja esté bien, para que su esposo o su esposa se sienta satisfecho, pero con una cosa que echó a perder todo. Todo, se le quitó lo bonito. Es así el punto de la ley. Con un punto que eche a perder se le quitó lo bonito. ¿Dónde dice? Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Está interesante este versículo para cuando llegue uno de esos que van a judaizar y que quieren sacarlo del cristianismo, observe detalles importantes para que usted sepa en quién está creyendo. Ahora, Cristo vino al mundo para darle el comienzo a una nueva era superior, hermanos, a la época de la ley. La nueva era, y puedo decir, o el nuevo tiempo, o la nueva oportunidad, es la gracia de Jesucristo. Así de sencillo, así de sencillo. Todos los creyentes genuinos, hermanos, recibimos la gracia de la plenitud de Cristo. Y el ser humano, el más miserable que pueda haber o que pueda existir, puede vivir en realidad, hermanos, de la plenitud de la gracia, porque esta gracia, hermanos, es la que fluye de la plenitud de Cristo, como de un manantial que nunca se agota. Por muchos que sean los que tomen de esa gracia, está a disposición de todos cuantos le reciban por la fe en Cristo Jesús.
Yo no sé cuántos de ustedes vienen de lugares, hermano, donde iban a un pozo a sacar agua para llevar a casa, para consumir aquella agua para la familia, para sus quehaceres, y que había pozos, hermanos, que se escaseaban en tiempos de sequía. Ahí en la tierra nosotros venimos, hermanos, había un pozo, creo que todavía lo hay, tengo años que no voy, que le dicen el pozo de los ojitos. Ese pozo, hermanos, nunca se escaseaba. Aún en tiempos de secas seguía aquel manantial. El manantial que estoy hablando, de la gracia que nunca se escasea, se llama Jesucristo. No hay otro. Esto es glorioso para la iglesia cristiana. Esto es glorioso para el pecador. Esta es la esperanza para el ser más miserable del mundo. Porque cuando no teníamos a Cristo éramos los más miserables del mundo, hermano. Ahora voy a entrar al tercer punto, la gracia de Cristo. Ya hablé de gracia sobre gracia, ya hablé sobre la ley de Moisés. Ahora voy a hablar el punto, la gracia de Cristo. Basado en el versículo 17, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí está el gran contraste, hermanos. La gracia y la verdad en Jesucristo son las que nos revelan a Dios. Para aquellos que le preguntan, ¿usted dónde vio a Dios? ¿Dónde lo miró? No tenemos que verlo para saber en realidad quién es Dios cuando Cristo ya vino a revelárnoslo. Primeramente, Moisés fue utilizado por Dios, hermanos, para demostrarnos nuestro pecado y nuestra consecuente condenación, porque estábamos condenados. Ahora, preste atención a estos puntos, hermano, porque es interesante. Porque la persona que no está bajo la gracia, que no vive bajo la gracia o bajo la verdad de Jesucristo, sigue bajo la misma condenación. La gracia y la verdad, hermanos, vinieron por Jesucristo con un propósito para salvarnos de la maldición de la ley y mostrarnos el camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesucristo. ¿Sabe usted? A mí me da tristeza cuando ha habido personas que cuando escuchan tipos de mensajes como esto o mensajes de casa oración, llegan a decir que la iglesia no es cristiana, que porque es una iglesia aburrida, que es una iglesia que únicamente habla de estas cosas, pero que no da oportunidad, hermanos, que la gente dance, que no da oportunidad que haya otro ambiente, que no da oportunidad, hermano, de que haya un relajo distinto. Permítame decirle, para mí la gracia de Cristo es suficiente. Es triste, hermano, cuando alguien pone los ojos no en la palabra, sino en el ambiente que hay dentro de las iglesias. Ojo para cada uno de ustedes en la iglesia. Sus hijos van a crecer, sus hijos van avanzando en este mundo, van creciendo y se van a encontrar con gentes donde van a lugares que más bien es el ambiente el que los atrae a ese lugar. Nomás les falta el cine dentro de la iglesia. Y llega el tiempo que dice: papá, esa iglesia está aburrida, el pastor siempre lo mismo, no permite otra cosa, 2, 3 cantos en cada culto y esto no es suficiente para mi alma. Seamos claros, díganle, no es suficiente para mi carne, porque mi carne lo quiere gozar. Ahora hablemos esto, no se trata de personas en la carne o vivir en la carne, en el placer de la carne, sino en lo espiritual. Y mucha gente ha salido de las iglesias, gente con conocimiento, gente con institutos bíblicos, gente capacitados, han abandonado las iglesias donde estaban para irse a meterse a un lugar donde hay mucho bullicio para que la juventud se sienta requete bien. ¿Y quién le dice a usted que la juventud va a permanecer? Amén. Se quedan muy pensativos. Ahora, aquí hay un detalle. Sobre nosotros posaba la maldición, hermanos, por no haberla cumplido, o sobre la gente, que la ley era para los judíos. La ley esclaviza, la ley condena, la ley revela el pecado y revela la corrupción. Gálatas 3:13 dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero.
Mire hasta dónde tuvo que llegar Cristo, a hacerse maldición por usted y por mí, para darnos libertad y vida eterna. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Jesucristo vino al mundo para sufrir, hermanos, para morir, para ser condenado en nuestro lugar y guardarnos de la ley, pues esta ley nos condenaba a nosotros. Cristo nos redimió, hermanos, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldito por usted y por nosotros, porque dice la Biblia: maldito el que muere colgado en un madero, hermanos. Ahora veamos los efectos de la gracia en nosotros. Son muy maravillosos, hermanos, y es completa. La gracia es completa, hasta el punto de decir que, o se puede decir que la gracia, que es el mismo Señor actuando, hermanos, para nuestra salvación, la gracia nos da el pleno perdón de los pecados. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nos tocó ir a una convención que hubo en Las Vegas, convención de pastores, y me recuerdo cuando llegamos a ese lugar, la pastora que estaba pastoreando ahí en ese lugar nos dijo: esta es la ciudad de la gracia. A ver, le dije: explíquenos. Se dice que Las Vegas, y no únicamente el cristiano lo puede decir, el mundo lo dice, que Las Vegas es la ciudad del pecado. Y ella dijo: y yo lo he cambiado de este punto, digo que esta es la ciudad de la gracia, porque sobreabundó el pecado, creció el pecado, pero sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20, 21 dice la palabra: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Voy a terminar con esta predicación, el tiempo avanzado, y quiero tomar una parte de cuando el Señor Jesucristo llegaron y lo interrumpieron los fariseos trayendo a una mujer a rastras, a la mujer adúltera. Y quiero hablar esto como un ejemplo de lo que es la gracia, porque para muchos, cuando hablamos de la gracia, no cabe en su mente que un pecador de lo más vil pueda ser limpio. Y voy a mencionarlo porque cada vez, como humanos que somos, nos gusta a nosotros, hermanos, apuntarle a los demás, o acusamos a los demás, porque fue lo que hicieron los fariseos. Y cuando una persona acusa a los demás o juzga a los demás, está corriendo un grave peligro en su vida, puesto que también nosotros somos pecadores. Y la acusación, hermanos, puede volver hacia nosotros. En otras palabras, cuando le traen a esta mujer adúltera, Jesucristo les dijo: el que esté limpio de pecado, arroje sobre ella la primera piedra. Usted ha leído la palabra, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Se fueron saliendo uno a uno, desde el más viejo hasta los más nuevos. Todos fueron desalojando el lugar. ¿Por qué? Porque se sintieron que eran más pecadores también ellos. Y en palabras del Señor, por decirlo de esta manera, cuando le traen a la mujer, yo no digo que esta mujer no sea pecadora. Cuando Él le dice: arroje sobre ella la primera piedra que esté sin pecado. Y en pocas palabras, yo no digo que ella es pecadora o no es pecadora, sino que ustedes también lo son. Eso es lo que podemos sacar a conclusión de esa palabra que el Señor le da. Ahora, vayamos a mirar esto. El perdón divino es característica de Dios, hermano, no es del hombre. Porque allí, hermano, en Juan capítulo 8, verso 10 al 11, dice la palabra: enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Pero aquí hay un detalle. Primeramente, el perdón y la advertencia. ¿Dónde están los que te acusaban? Por primera vez Jesús se dirige, hermano, seguramente con una mirada de compasión hacia aquella mujer,
El que vino a traer la gracia estaba enfrente del pecado, la pecadora estaba enfrente de la gracia y le vinieron a hacer un favor inimaginable. Lo que menos pensaban los fariseos era que venía a encontrar la salvación en la presencia de Jesús, hermano. Cristo le dijo: ¿ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Ahí entró el perdón divino, ahí vino la gracia. Vete y no peques más. Ahora, es muy interesante esto, hermanos, que Él no demanda el arrepentimiento aquí en cuanto a ella sobre el adulterio, sino que apunta a una vida completamente nueva, una vida transformada, una vida de santidad, lo cual implica arrepentimiento, porque esto es lo que quiere el Señor. ¿Sí me escuchó esto, verdad? Jesús no condenó, sino que dio una segunda oportunidad. Una nueva vida empezó para aquella mujer. Los que la habían traído a ellas, la habían traído como un objeto sin valor delante de Jesús. Pero hermano, ahora Cristo la miraba a ella no de esa manera. La miraba de diferente forma a pesar de la miseria. Ahora Cristo sí le daba valor. En Romanos 5:1 dice la palabra: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, quería perdonar y perdonó. Esto se llama gracia. Ahora déjenmelo concluyo de esta manera. La gracia divina perdona. La gracia divina sana. La gracia divina imparte fortaleza en nuestras vidas, especialmente, hermanos, a las decisiones morales ante la tentación. Esta es la gracia, hermanos, lo que hace posible que Dios ame a un pecador, hermano. Es la gracia, no es nuestro pecado. Concluimos. Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, entender que el pecado es terrible, pero que el Señor tiene el gran perdón para cada uno de nosotros por su bendita gracia. Analicemos este punto respecto a la mujer pecadora, a la adúltera. En cuanto a la gracia, Jesús perdonó su pecado. Él le dijo: no te condeno tampoco. Ahora, entra una pregunta aquí: ¿quién tiene derecho a perdonar el pecado? Podemos perdonar a alguien que pecó contra nosotros, ¿cierto? Pero nuestro perdón no absuelve la culpa. No deja de ver ofendido, no deja de seguir siendo pecador aquella persona. Ahora supongamos aquí, hermanos, que la mujer del adúltero que se metió con la adúltera, porque de él no se habla nada, llegara enojada ahí enfrente de Jesús y la adúltera que le había ganado con el marido. Dijo el hermano Gaudencio que llegara la mujer aquella y que encontrara que a la persona que le pedaleó la bicicleta. Aquella ocasión cuando él predicaba eso me daba una risa. Y que llega enojada y le pregunta a Jesús: ¿cómo se atreve a usted a perdonarla? ¿Acaso ella pecó contra usted? ¿Qué derecho tenía usted de perdonar a esta mujer? ¿Pecó contra usted? Él podría decirle: sí, sí lo hizo. No solo pecó contra mí, sino que yo mismo asumiré su pecado. Incluso me convertiré en su pecado por ella. Por eso la he perdonado. Meditemos en nosotros. Él se convirtió en pecado, pero no fue un pecador para perdonar a los pecadores. En donde dice la Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús, hermanos, no ignora ni excusa el pecado del ser humano. Él reconoce el pecado. Pero Él a lo que vino, Él vino a salvar a los pecadores, hermano. Cuando hablamos en cuanto a esta mujer,
ella pudo entender, hermanos, que Jesús, Él no era como los demás hombres. Él no era como los fariseos hipócritas que solo se preocupaban por condenar. Y lo que sucede hoy en día, mucha gente, hermanos, cuando llega a cometer pecado o llega a errar, aún hoy en día en el cristianismo, lo primero que comienza a hacer es a juzgar y a divulgar lo que hizo aquella persona. No le interesa, hermanos, su vida espiritual. Él se preocupó por ella. Él perdonó el pecado de ella. Ahora ella podía irse. Pero por el poder de Jesús, hermanos, con una vida transformada. Ella había sido culpable. Ella había venido avergonzada. Ella había sido humillada completamente. Parecía que su vida se había terminado cuando llegaron aquellos fariseos. La atraparon en medio del adulterio. Iba a ser ejecutada. Era necesario morir a pedradas, porque eso es lo que la ley decía. Un grupo de religiosos, hermanos, la lleva a rastras delante de aquel hombre, el hombre más sagrado del universo, Cristo Jesús. La dejan caer a sus pies y le dicen: es culpable. Tenemos múltiples testigos. En pocas palabras, tenemos el permiso para matarla, para apedrearla. Aunque había un propósito, querían acorralar a Jesús, más bien al que querían apedrear también era Jesucristo. Pero no me voy a meter en ese punto ahorita. En ese momento Jesús, hermanos, en lugar de condenarla a ella a la pena de muerte, Jesús cubre su desgracia con su gracia. Esto es lo que hizo Cristo cuando vino a nuestras vidas. Cubrió nuestras desgracias con su bendita gracia. Gracia sobre gracia. Les transformó el campo de juego a ellos, haciendo que cada uno admitiera que eran pecadores, que estaban mal, y que en lugar de condenarla o que querían que la condenara, Cristo vino a perdonarla. Ahora Cristo no solamente la perdona, hermanos, sino que también transforma su futuro. Pero no le da una licencia a ella para seguir pecando, para que no abuse la gracia a usted. El que Cristo nos haya perdonado no nos está dando la licencia para que sigamos pecando, porque la gracia del Señor es, hermano, formidable, es eterna. No podemos entenderla, va más allá de lo que la mente humana alcanza a entender. Así que, hermanos, le da una razón más bien para dejar de pecar. Y esto va para nuestras vidas. Nuestro pecado nunca sorprende a Cristo, hermanos. Cuando Cristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo, hermanos, al colgar en aquella cruz del Calvario, Él llevó también el juicio de la acción, hermanos, por cada uno de nosotros. Una actitud y pensamiento pecaminoso, hermanos, cualquiera que hayamos tenido, nuestro pecado no le puede sorprender nunca a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya ha recibido el castigo por el pecado el Señor. Él ya fue castigado por el pecado que se comete hoy en día, y por el pecado que se cometerá mañana, y por el pecado que se cometerá en el futuro. Pero no es una licencia para que peque. ¿Sí aclaré, verdad, hermanos? Entonces, somos libres de la condenación. Jesús lo pagó todo. Descansamos en su gracia, descansamos en su bondad, descansamos en su perdón. Jesús no nos va a apedrear. Así que, hermanos, déjese de apedrearse a sí mismo. Que Dios le bendiga esta mañana. Póngase de pie. ¿Habrá alguna persona esta mañana que nunca le hayan hablado de Cristo, o nunca lo haya reconocido como salvador personal, y que quiera gozar de la gracia de Jesús en el perdón de sus pecados? Levante su mano. Él le ama. Él quiere perdonarle. Que claro, si es salvo no tiene que hacerlo. Pero vamos a orar esta mañana. Padre, gracias esta mañana. Gracias por tu bendita gracia, Señor amado, porque tú has traído a nuestras vidas bendición tras bendición, beneficio tras beneficio.
provisión tras provisión, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nosotros somos hijos, Señor, de ese rico almacén que tú tienes. Y podemos decirlo en esta mañana: Padre amado, gracias por la gracia infinita. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga esta mañana. Dios es bueno.